Siempre estuvimos, solo había que escarbar. Históricas. Ahora, por comando, demolición. No, escarbó un poco más, un poco más. Bien, ahora vamos a pasar a un spot y vamos a hablar sobre históricas que nos viene con Adriana Guzmán y Ale y todo el feminismo comunitario. Comando Demolición, temporada 2023. Muy buenos días, tengan todas y voy a pasar a entregarles un aquelarre de los martes de bolsillo, ideal, muy livianito para llevar en cualquier morral de cualquier mostre. Aproveche este aquelarre de los martes de bolsillo en su sexta temporada, edición 2022. Aproveche, no deje pasar la oportunidad. Siempre estuvimos, solo había que escarbar. Históricas. Ahora, por comando, demolición. No, escarbó un poco más, un poco más. Una cosa es el machismo y otra cosa es el patriarcado. Eso es algo que hemos aprendido en el camino. No pasaba porque nuestros compañeros aprendan a cambiar a una guagua o a bañar o que laven los platos. Es más que eso, ¿no? Esa conducta es el machismo. Pero el sistema que genera opresiones, explotaciones, eso es el patriarcado. Entonces, por eso es importante reconceptualizar el patriarcado. En la reconceptualización, en lo que decía Julieta, entender al patriarcado como el sistema. No es un sistema más, no es producto del capitalismo, no es consecuencia de la colonización, no es una forma de racismo, no, es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Y qué nos hace pensar entonces eso? Que todas las opresiones, por ejemplo, la explotación que genera el capitalismo, ¿dónde se ha aprendido? ¿Dónde la humanidad ha aprendido a explotar? ¿No? ¿Dónde la humanidad aprende todos los días a que puede explotar? ¿Dónde se despierta un niño, una niña y sabe que puede explotar a alguien? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres. La humanidad aprende a explotar y a dejarse explotar porque en la casa hay una mujer que hace el trabajo de la casa, cocina, cría a los hijos y ni siquiera eso se le llama trabajo y nunca se reconoce ese trabajo. Entonces estamos viviendo al lado de alguien que es permanentemente explotada y estamos explotando a alguien que puede ser mi mamá, que puede ser mi abuelita. Entonces ahí la humanidad ha aprendido la explotación en el cuerpo de las mujeres. Ahí se sostiene el capitalismo también, en todo el trabajo que hacemos las mujeres que no es pagado y que le beneficia no a mi esposo, que es el que sale a trabajar bien comido con su ropa limpia, después de que yo he cocinado, yo he lavado, no le beneficia a él, le beneficia al patrón, al dueño de la fábrica, ¿no? A las transnacionales. Ellos se quedan con esa plata de ese trabajo que estamos haciendo las mujeres y que no es pagado. Y por eso la lucha es contra el patriarcado. Por eso la lucha es contra el patriarcado capitalista, neoliberal, colonial, racista, transnacional. Bien, aquí hablando de economía feminista, lo que está comentando Adriana Guzmán es increíble. Y ella ya lo estaba diciendo y ya las blancas lo están diciendo, porque un poco es eso, ¿no? El feminismo comunitario. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, otra vez. Sí, ahí, bueno, el feminismo comunitario ahí, ¿no? Plantea un montón de cosas, plantea también lo que decías, ¿no? Que se parta desde el compartir, desde lo comunitario, desde los cuerpos, desde las mujeres, desde los territorios. Toca bastantes temas, ¿no? Toca también así como se aprende desde lo más básico, ¿no? Como se nos van metiendo el machismo desde
pequeñas cosas, ¿no? También habla mucho de eso. Y la verdad, o sea, yo lo que veo es que hay muchas cosas que el feminismo comunitario propone que me parecen muy interesantes. Bueno, pero también conociendo la cultura boliviana y bueno, también viviendo un poco lo que es allá las comunidades, cómo se manejan, cuáles son sus usos y costumbres. También hay cosas que para mí o sea, no pueden quedar así, ¿no? Como justificar que porque es parte de una cultura o es parte de un pueblo, se puedan aceptar, ¿no? Varias cosas, porque hay usos y costumbres que generan mucha violencia, ¿no? Uh-huh. Que están ahí, que se justifican, que se justifican por lo cultural. Entonces eso es algo que también se trata allá, se está hablando, se está como tratando de cambiar esa idea. Supongamos algo muy interesante que pasó en un encuentro de tamboras, uh-huh, que fue latinoamericano, y pasó con la saya, que la saya es, interpretan el pueblo afroboliviano, ¿no? De Bolivia, y la saya solamente la tocan los hombres, culturalmente. Desde, bueno, los ancestros, solamente los tambores lo tocan los hombres, ¿no? Y las mujeres, bueno, bailen y todo. Y eso, las chicas de la saya que participaron en el encuentro de tamboras, fue muy, muy interesante porque cortaron con eso. O sea, ellas se presentaron, mujeres, disidencias, tocando el tambor, con letras propias, y eso fue muy fuerte para el pueblo afroboliviano. Salieron críticas, bueno, hubo mucho los hombres que por qué ellas tienen que tocar si culturalmente no está aceptado y no sé qué, pero ellas rompieron con una práctica machista dentro de los pueblos indígenas, ¿no? Dentro de los pueblos afrobolivianos. Entonces eso, ese es un ejemplo, pero hay muchos otros. Entonces, para mí, por eso, dentro de lo que propone el feminismo comunitario, hay cosas muy interesantes, pero también hay cosas que habría que rever, ¿no? Porque creo que no podemos seguir aceptando así prácticas machistas de violencia, porque son culturales y porque son parte del pueblo, ¿no? Entonces eso es... La revisión de la revisión. Claro, sí, más sí, totalmente, menos, sí. Y sí, en toda construcción es una construcción que se va generando... que son pruebas y son experimentaciones. El feminismo comunitario está planteando una nueva forma de construir, es en un poco a diferenciarse del feminismo blanco o el feminismo de las mujeres europeas o las mujeres blancas, el feminismo uh-huh, que ha estado peleando derechos civiles, quizás estando de acuerdo con los sistemas democráticos, entonces necesita derechos civiles, derecho del voto, derecho de esto, de la ley de acá, ley de allá. Y en cambio los feminismos comunitarios, los feminismos que vienen de Bolivia, de los pueblos originarios, están más arraigadas a la tierra, a las costumbres, en donde la perspectiva del feminismo es diferente. No se está reclamando un lugarcito en el mundo en el mundo patriarcal, ni se está reclamando que sean reconocidas en una igualdad o una equidad que propone la democracia, el Estado, las instituciones, sino el feminismo comunitario está planteando otra cosa que tiene que ver con la tierra, con la cultura, con las raíces. Y yo estaba leyendo una nota ayer que me pareció re interesante sobre Adriana Guzmán, dentro de las cosas que planteaban, y era el tema del sanamiento, de sanarse a sí misma para poder sanar a la comunidad, y el tema de sanar a toda la comunidad, como que ahí hay una punta muy diferente, como desde adentro hacia afuera. Yo quería, hola, porque estamos hablando y escuchamos el audio de Adriana Guzmán, quería dar así como un pequeño resumen de quién es Adriana Guzmán. Adriana Guzmán integra el feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia, es educadora popular y autora de numerosas reflexiones políticas sobre los horizontes de los feminismos indígenas y populares, y ha estado en la primera línea de la denuncia y del enfrentamiento al golpe de Estado en 2019. Ya sea Adriana Guzmán, que la estábamos escuchando, de quien estamos hablando, porque hablábamos de ella como para la oyencia.
que se Es que escucha. es muy conocida Adriana Guzmán. Sí, pero bueno, no todo el mundo. Y en- Eso es lo que tratamos de, ¿no? Cuando hablamos de feminismo, transfeminismo, damos por sentado de que todo el mundo conoce, ¿no? Porque nosotros los conocemos, pero si estamos haciendo un programa magazine en el cual estamos contando, está bueno poder decir quién es esta persona que nosotros tanto nos referenciamos y todas las personas, ¿no? Que nos referencian con respecto a feminismo y transfeminismo. Adriana Guzmán venía desde, como estábamos hablando fuera del micrófono, cómo era desde el principio que estaba constituida en una línea, en una agrupación. Sí, era parte de Mujeres Creando. Mujeres Creando. Sí, junto con María Galindo, ¿no? Y Julieta Paredes. Y Julieta Paredes. Sí, como que ellas se podría decir que dieron así como una fuerza muy grande a todo lo que es el movimiento feminista. Después ya se dividieron, cada una siguió su camino, pero bueno, dentro del feminismo, ¿no? Y un poco de lo que estabas comentando, ¿no? Sobre la diferencia, ¿no? Y cómo se marca esto, el feminismo comunitario, fuera de lo que son los feminismos blancos, académicos y todo esto, que el feminismo comunitario es más desde el cuerpo. O sea, es un feminismo, lo que allá se utiliza mucho, un feminismo bastardo, ¿no? Porque no tiene academia, no tiene teoría, no tiene, sino va más desde la vivencia misma, ¿no? De las mujeres, de las disidencias, donde, o sea, se atraviesa tanto diferentes situaciones, machismo y todo eso, que sale espontáneo de las mujeres, ¿no? Sale espontáneo de todas nosotras, no es que está escrito en alguna parte. Entonces, de ahí también es que se habla, ¿no? De ese feminismo comunitario que es desde la vivencia, ¿no? Desde la vivencia de diferentes cosas y hay una diferencia, ¿no? Por eso lo marcan así. Aparte ellas denuncian constantemente cuando las feministas se ponen a trabajar para CEOs, para empresas. Y ahí también hay una denuncia donde dicen que cuando una trabaja y hay que ver dónde está parada y haciendo las cosas, porque después a veces quedan obturadas, o sea, por estar trabajando en las empresas o estar trabajando en las instituciones, no pueden solidarizarse con las compañeras porque quedan atrapadas en el sistema. Sí, totalmente. Entonces, la vivencia del feminismo comunitario tiene que ver mucho con la práctica comunitaria, y yo recién lo relacionaba con el tema de economía feminista porque me parecía súper interesante este tema de revalorizar los cuidados, que es lo más importante, y lo que decía Adriana en el audio, que era, bueno, ese hombre que va a trabajar con la panza llena y sanito, hay un montón de gente atrás que está sosteniendo, sosteniéndolo, ¿no? Que es lo que no se reconoce en el capitalismo. Y ahí es donde se trabaja y donde hay que trabajar constantemente en poder revalorizar los cuidados y todo lo que estamos haciendo y conteniendo. Eso es mucho más valioso que la producción final. Claro, totalmente, porque eso allá, lo digo así, en los pueblos originarios, o sea, eso es un deber de las mujeres, ni siquiera, o sea, se reconoce que es un trabajo, o sea, está bien marcado. Hay muchas, como te decía, hay muchas cosas así que son muy, muy valoradas en los pueblos originarios, pero hay mucha violencia. ¿Y cómo eso es? hay que, o sea, lo tenemos que decir. Se muestra Bolivia, que no sé qué, que los pueblos luchadores, pero lo que un poco es, hay algo también que se utiliza mucho en Bolivia, que bueno, lo han traído las mujeres creando, que es no se puede despatriarcalizar sin descolonizar, ¿no? Entonces eso es algo bien interesante porque se puede hablar de las luchas, de que se cambie todo lo que la colonia ha dejado en los pueblos originarios, de que se tenga más derecho y todo eso, pero eso no se puede cambiar si al final ese hombre que al final termina siendo libre va a tener a una mujer oprimida en la casa. Entonces ella no puede ir separado. Antes, una lucha mucho más antigua que la descolonización es la despatriarcalización, porque es algo que nos atraviesa a todas, a todes, a todos. Entonces es algo que es el primer paso, ¿no? El primer paso en poder... ¿Y cómo fue, contarnos un poquito cómo fue la situación en el golpe de Bolivia, que hubo ahí como una cuestión con las feministas, algunas saltaron a favor, otras fueron en contra, ¿cómo, o algunas estuvieron en un proceso que después se dieron cuenta que... Claro, sí, hubo bastante, ¿cómo te podría decir? Desde los diferentes movimientos feministas que hay, como hablábamos hace un rato,
se podría decir, las que son ONGeras, las que son más anarquistas y todo eso, hubo una crítica bien grande porque sí sabemos que hubo un golpe de Estado y había posiciones feministas que no los reconocían. Claro. No los reconocían como tal. Galindo me acuerdo que salía en contra, hubo ahí como... Sí, claro, no... o sea, era como que lo planteaba más como que no se reconocía que hubo ahí una... ¿Cómo se podría decir? Como una negociación previa a todo esto, ¿no? Que se dio, no fue que simplemente se fueron saltando los cargos como tienen que venir por el orden, sino hubo una negociación entre la iglesia, estuvo metida ahí, los partidos políticos tradicionales, y eso fue un golpe, ¿no? Y no lo reconocían, pero después, bueno, supongamos en este caso María Galindo, que tiene un programa de radio, que todo ese proceso abrió a la gente la oportunidad así de que haya se escuchen las voces. Yo creo que ahí también fue cambiando su posición, fue cambiando su posición, ¿no? Respecto a lo que había pasado, ¿no? Por las experiencias de la gente, por las experiencias de todo lo que había pasado este tiempo, que también o sea, las que más ahí la padecieron fuimos las mujeres también, ¿no? Tal cual. Eso se resintió en el momento de salir a las calles y todo eso, o sea, ahí estaba como siempre, ¿no? Bien expuesto. Por ejemplo, hay una trampa que hace el neoliberalismo cuando hace los golpes, porque te ponen como presidenta a una mujer y hacen el golpe a un varón. Y, o sea, obviamente nosotros no podíamos decir que Evo Morales era feminista, porque no lo era, no sé si lo es aún. Pero es cierto que frente a la situación nos pusieron a una mujer, y es lo mismo que está pasando en Perú. Claro. En Perú también, lamentablemente Perú está teniendo un golpe de Estado. No escucho mucha gente que la gente lo hable, pero Perú tiene un golpe de Estado en este momento y ya hay 50 personas muertas. O más, deben haber muchas más seguramente, pero bueno, oficialmente 50. Y lo que tú comentas, ¿no? Es el mismo mecanismo. Y el mismo mecanismo, ponen, derrocan a un hombre y ponen a una mujer a que ejecute órdenes durísimas, porque la de Perú es tipo, están toda la población, como lo que pasa en Bolivia, en las calles, enfrentando a la policía, pidiendo elecciones y no se las dan y siguen reprimiendo. Y además la figura de la mujer que ponen, ¿no? Porque esa figura madre, abnegada, no sé, esa figura que mostró también Yanine Áñez, y había muchas críticas que por qué el movimiento feminista no la apoyaba si ella era mujer. Claro. O sea, no es tampoco que porque seamos mujeres feministas, o sea, avalemos también esas violencias, ¿no? Tal cual. Era una crítica que... Me parece que es re importante rescatar eso, porque no se trata de lo genital. Claro. Y volvemos a eso, no se trata de lo genital, sino es una cuestión de conceptos, de ideas, y también no simplemente teóricas, sino lo que propone el feminismo comunitario, que te tiene que atravesar, lo tenés que vivenciar para poder entender de qué se trata. Acá en Ciudad Parque se vive bastante feminismo comunitario, yo lo he visto, bueno, en todos los pueblos hacia el interior, porque estás más conectada con la tierra y entonces generas más cosas comunitarias, cosas en comunidad, huertas, compras, cuidado de niñez, también situaciones de cuidado, de contención. Y además también hay como más red entre mujeres, entre disidencias, o sea, hay como, ¿no? A lo menos yo veo aquí, ¿no? Puedes encontrarte, construir cosas, y eso es lo comunitario también, ¿no? O sea, buscar esa unión entre desde los lugares más chiquitos, ¿no? Lo que tú decías hace rato, no es que, bueno, hacer la revolución y verlo desde lo más grande, sino desde el territorio primero, ¿no? Y eso es lo que también propone, que sea una construcción así colectiva desde el lugar, desde nuestros cuerpos, desde nuestros territorios, y bueno, y eso puede ir creciendo o no, pero bueno, por lo menos en el lugar, ¿no? Se da. Entonces eso es algo que, bueno, valoramos mucho, ¿no? Qué lindo que es escucharte, Ale. La verdad, un lujo. Bueno, muchas gracias. Seguimos con más Comando. Comando Demolición, temporada 2023.